En lo profundo de los vastos confines del espacio inexplorado, una nave abandonada flotaba a través del vacío, abandonada en el silencio de la eternidad durante décadas, tal vez siglos. Había sido un fantasma perdido en el oscuro mar de estrellas. Ahora estaba a punto de conocer a su primer visitante. Una chica humana de 17 años llamada Kaa, cuyo destino estaba a punto de cambiar para siempre. Kaa no era una adolescente común y corriente que crecía como polizón en varias naves comerciales. Había visto más de la galaxia que la mayoría de las personas del doble de su edad. Había aprendido a navegar por las complejas políticas de la vida interestelar, escondiéndose en las sombras, sobreviviendo gracias a su ingenio. Pero en todos sus años nunca había estado preparada para esto. La nave en la que se encontraba ahora no era una nave que conociera. Su arquitectura era distintivamente alienígena, algo que nunca había encontrado antes. No había marcas, ningún identificador, solo un frío agujero metálico que zumbaba con una extraña energía de otro mundo. Podía sentirlo, un pulso bajo en el aire, como si la nave estuviera viva. Respirando en la quietud del espacio, la entrada que había usado para colarse ahora estaba sellada detrás de ella y sin otras opciones. Kaa se movió con cautela por los oscuros pasillos, su mano arrastrándose por las lisas paredes metálicas. Su respiración resonaba suavemente en el casco de su traje de Eva. Estaba completamente sola, pero sola no era nada nuevo para ella. Solo había sido su compañero constante desde que fue separada de sus padres en un lejano mundo colonial durante una incursión pirata. Nunca supo si habían sobrevivido, pero después de años de estar huyendo, había aceptado la realidad de su soledad. Para lo que no estaba preparada era lo que la esperaba en el corazón de la nave. Cuanto más se aventuraba en la nave, más notaba que el diseño se volvía intrincado, como si la nave hubiera sido elaborada con intención, con arte. Las paredes pulsaban suavemente con tenues luces azules que la conducían hacia adelante, casi guiándola. No pasó mucho tiempo antes de que entrara en lo que parecía ser una sala de control, una vasta cámara circular llena de tecnología alienígena más allá de su comprensión, y en el centro de todo había un objeto que la dejó sin aliento. Suspendido en un campo de energía azul como si estuviera acunado por manos invisibles, había una armadura diferente a todo lo que había visto. Elegante, intrincado y zumbando con un brillo sobrenatural, parecía antiguo y avanzado al mismo tiempo. Tiempo su exterior plateado liso pulsaba con circuitos azules que parecían estar vivos, moviéndose bajo la superficie como corrientes de luz. La vista era hipnótica, cautivadora. Instintivamente Kaa se acercó. Su respiración se atascó en su garganta mientras extendía una mano temblorosa. Por un momento dudó. Todo sobre la armadura parecía demasiado perfecto, demasiado atractivo, como un depredador atrayendo a su presa, pero en ese momento de inducción la nave se estremeció a su alrededor. Un suave temblor que le hizo darse cuenta de algo vital. La nave todavía estaba viva, y lo que sea que la había traído aquí había sido intencional. De repente el campo de energía que rodeaba la armadura parpadeó y en un movimiento rápido colapsó, dejando la armadura de pie por sí sola como si la esperara. Se movió ligeramente la abertura del panel frontal en una suave invitación. Silenciosa, el corazón de Kaa se aceleró. Cada instinto le gritó que corriera, pero no había ningún lugar a donde ir. La nave la había sellado. Además, algo sobre la armadura la llamaba, como si estuviera destinada a ella, como si hubiera estado esperando todo este tiempo solo por ella. Dio un paso adelante, vacilante al principio, luego con creciente confianza. En el momento en que sus dedos rozaron la fría superficie de la armadura, respondió. Las piezas cambiaron y se moldearon, envolviéndose alrededor de su cuerpo como una segunda piel. Era un ajuste perfecto, como si estuviera hecho a medida para ella. Una joroba suave llenó sus orejas y una luz azul pulsó desde la placa del pecho, enviando una ola de energía a través de ella. La transformación fue instantánea. Su visión se agudizó. Su cuerpo se sintió más ligero, más fuerte. La armadura se había unido a ella, volviéndose parte de ella. No era solo un traje. Estaba vivo, y ahora ella también, de una manera que nunca había imaginado. Ya no era solo una niña, era algo más, algo poderoso. Cuando Kaa la miró, sus manos temblaban dentro de los elegantes guantes metálicos. Se dio cuenta de que la armadura no era solo un arma, era una entidad viviente y la había elegido. La brillante luz azul en el centro de su pecho vibró con energía,
Un latido en SN con el suyo, la nave retumbó de nuevo, más violentamente esta vez. Luces rojas destellaron en las esquinas de la habitación, un símbolo alienígena se desplazó por las consolas. Algo se había activado, algo estaba despertando y K estaba en el centro de todo. De repente, las paredes de la habitación comenzaron a cambiar. Los paneles se deslizaron abierto para revelar grandes ventanas transparentes que daban a la inmensidad del espacio. La respiración de K se quedó atrapada en su garganta cuando lo vio. La razón por la que la nave había despertado, una silueta masiva y siniestra se alzaba en la distancia. Su forma bloqueaba las estrellas distantes. Era otra nave, una mucho más grande que la que estaba parada y se estaba cerrando, y rápido su primera incisión fue correr, pero la armadura tenía otros planes. Los circuitos azules que corrían por sus brazos pulsaron, y antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, la tecnología alienígena en la sala de control cobró vida. Las consolas se iluminaron y la nave respondió a su presencia, sus sistemas despertando como si la reconocieran como su nueva capitana. La nave gimió cuando sus motores volvieron a la vida, rugiendo. K tropezó. Ligeramente abrumada por la repentina oleada de energía que corría por la nave, podía sentirla. Ahora la nave estaba viva, conectada a ella a través de la armadura. Ya no era solo un Hulk abandonado, era un arma, y ella era su piloto. Pero a medida que la enorme silueta en la distancia se acercaba, K se dio cuenta de que no estaba preparada para lo que venía. Quienquiera o lo que fuera que estuviera en esa nave que se acercaba a ellos, venían por ella. La armadura le había dado poder, pero también la había convertido en un objetivo. Tenía que pensar rápido mientras los sistemas de la nave zumbaban con vida renovada. Kai se movió a la consola más cercana, sus dedos bailando sobre los controles alienígenas. Para su sorpresa, la armadura parecía entender la tecnología, guiando sus movimientos con una precisión que nunca podría haber logrado por sí misma. En cuestión de segundos, los sistemas de armas de la nave estaban en línea y la interfaz de orientación se iluminó frente a ella. Una alarma de advertencia sonó y las pantallas a su alrededor mostraron la nave entrante lanzando lo que solo podría describirse como drones de ataque, elegantes máquinas depredadoras que pululaban hacia su nave como una nube de avispas enojadas. El pulso de K se aceleró. Nunca había estado en una batalla antes, y mucho menos al mando de una nave de guerra alienígena, pero la armadura no dudó, se movió con un propósito, dirigiendo sus manos mientras las defensas de la nave se activaban. Un repentino estallido de luz brotó de los cañones de la nave y los drones explotaron en una deslumbrante exhibición de fuego y escombros, pero seguían llegando. Había demasiados de ellos y K sabía que no podía contenerlos para siempre. Su mente corrió. Tenía que escapar. ¿Pero cómo? Fue entonces cuando lo vio en el borde de la pantalla de control, un icono parpadeante. No era un arma. Era algo más, algo oculto en lo profundo de los sistemas de la nave. No sabía qué era, pero la armadura la instó a activarlo sin otras opciones. Lo hizo. La nave tembló violentamente y por un momento, K pensó que había cometido un terrible error, pero luego, en un instante, toda la nave desapareció de su ubicación actual, desapareciendo como si nunca hubiera estado allí. El estómago de K se revolvió cuando la nave reapareció en otro lugar por completo. Las estrellas fuera de la ventana eran diferentes. Los drones, la enorme nave, se habían ido, pero cuando recuperó el aliento tratando de estabilizarse, se dio cuenta de que su viaje apenas había comenzado. En algún lugar, alguien o algo quería la armadura que ahora usaba y no se detendrían hasta tenerla. Las estrellas fuera de la ventana de la nave no le eran familiares. K estaba de pie en la consola. Su respiración salía en ráfagas agudas e irregulares, todavía sintiendo la réplica de cualquier salto que la nave acababa de hacer. El sudor se le pegaba a la frente debajo del casco y sus dedos temblaban flotando por encima. Los controles alienígenas habían sucedido tan rápido. Un momento estaba mirando fijamente una armada de drones y al siguiente la nave había desaparecido de la existencia. Ahora flotaba en silencio, suspendida en una región del espacio que no podía reconocer. Bien, ¿qué acaba de pasar?, murmuró para sí misma, aunque su voz era apenas más que un susurro. El pulso de la armadura coincidía con los latidos de su corazón, una extraña sincronización que debería haber sido reconfortante, pero solo la hizo sentir más incómoda. K nunca había sido de depender de nadie ni de nada, y ahora aquí estaba enredada con una tecnología alienígena que apenas entendía, empujada a una batalla que no pidió. La nave en sí estaba ominosamente silenciosa.
El zumbido de sus sistemas, que había sido abrumador momentos antes, ahora estaba silenciado. Como si toda la nave estuviera conteniendo la respiración, era como si algo más profundo estuviera esperando observándola, calculando en silencio su próximo movimiento. No podía quitársela. Sensación de que lo que sea que la había traído aquí aún no había terminado con ella. Necesitaba respuestas rápidas. K miró el panel de control, los símbolos alienígenas seguían siendo incomprensibles, pero la armadura parecía saber instintivamente qué hacer, guiando sus manos por la suave interfaz de información. Destellaron en las pantallas los informes de estado de las cartas estelares y luego algo que le heló la sangre. La señal era débil, apenas perceptible entre la estática de los sistemas de la nave, pero estaba allí una transmisión repetitiva originada en la misma nave masiva de la que apenas había escapado. La estaban rastreando. El gran K gimió inclinándose hacia atrás y, exhalando bruscamente, ni siquiera puede desaparecer correctamente. La habían marcado cazado quienquiera que estuviera en esa nave. No solo estaba interesado en la armadura, estaban decididos a encontrarla a ella. Ya no estaba corriendo, la perseguían fuerzas mucho más allá de su comprensión. Sus pensamientos giraron en espiral. ¿Qué querían de ella? ¿Era esta armadura algún tipo de arma en una guerra interestelar? Se había topado con algo más grande que ella misma, más grande que cualquier cosa que hubiera conocido. La pregunta zumbó en su mente como un enjambre de abejas enojadas, pero no había respuestas, al menos no todavía. De repente el silencio de la nave fue destrozado por un ruido suave al principio, pero cada vez más fuerte, más insistente. Era como un susurro, pero no uno del exterior, era dentro de su cabeza, un débil pulso rítmico que coincidía con los brillantes circuitos azules de la armadura. Al principio pensó que eran solo los efectos persistentes del salto, tal vez un efecto secundario de la energía que la había envuelto, pero el susurro se hizo más claro. Palabras: no estás sola. K se congeló. La voz era tranquila, medida y completamente alienígena, pero la entendía perfectamente. No era humana de ninguna manera, pero le estaba hablando directamente a ella a través de la armadura, a través de la nave. Tragó saliva agarrando el borde de la consola para estabilizarse. ¿Quién está ahí? No hubo respuesta, al menos no en palabras, pero la nave pareció reaccionar, las luces pulsando al ritmo de la voz. No era solo una nave, era parte de algo más grande, algo antiguo, y la había elegido a ella. El pánico arañó los bordes de sus pensamientos, pero K lo obligó a reprimirse. No podía permitirse perder el control ahora, no con una flota entera pisándole los talones, no cuando ni siquiera sabía dónde estaba. Un ruido repentino rompió la tensión estática, crepitó sobre el sistema de calibración de la nave, seguida de una voz que no había escuchado en años, una voz que nunca pensó que volvería a escuchar. K, ¿es eso realmente tú? Su corazón se detuvo, no podía ser, no era posible. La voz al otro lado del teléfono era áspera, rota por una interferencia, pero la reconoció al instante, la voz de su padre, la voz de papá. K salió como un susurro tembloroso, su mente daba vueltas, no había visto ni oído de su padre en casi 10 años. Lo habían declarado desaparecido después del ataque pirata que destrozó a su familia. Todos habían asumido que estaba muerto, pero aquí estaba él hablándole a través de la calma de un barco que no debería existir. No tenía ningún sentido, nada de esto tenía sentido. ¿Dónde estás? K exigió con el pulso acelerado. ¿Cómo estás? No tengo mucho tiempo, la voz interrumpió, y ahora había una tensión en ella, una desesperación que le envió escalofríos por la columna. Escúchame atentamente, K. La armadura. Encontraste el barco, no es lo que piensas, está vivo, y la gente que te persigue no se detendrán ante nada para recuperarlo. La señal volvió a crepitar y por un momento pensó que lo había perdido. El pánico se apoderó de ella. Espera, papá. ¿Dónde estás? ¿Sigues viva? Un latido de silencio. No soy exactamente lo que recuerdas, finalmente dijo, las palabras cargadas de algo que K no podía ubicar: arrepentimiento, tristeza, que no podía decir. He estado atrapada en esta guerra durante años, atrapada en este sistema, y ahora tú también has sido arrastrada a él. Las luces de la nave parpadearon de nuevo, un suave zumbido crecía en el aire a su alrededor. K sintió que su agarre en la realidad se deslizaba como podía su padre, que se había dado por muerto, estar hablándole. ¿Ahora? ¿Cómo podía ser parte de esto? Nada de eso cuadraba. No entiendo, dijo K sacudiendo la cabeza. ¿Por qué no regresaste? ¿Por qué no me encontraste?
La pausa que siguió fue el silencio más largo de su vida. La nave pareció contener la respiración y Kaa sintió un KN formarse en su pecho, un dolor que no había sentido en años, el mismo dolor que la había perseguido desde que era una niña, el dolor del abandono. No sabes en qué me he convertido, dijo su padre finalmente, quebrándose la voz, lo que tenía que hacer para sobrevivir. Aquí afuera. Antes de que pudiera responder, los Siues murieron. Kaa se quedó allí congelada mirando la consola mientras la realidad del momento se hundía. Su padre estaba vivo, o al menos algo de él lo estaba, pero él estaba atrapados en la misma pesadilla en la que acababa de tropezar y ahora ambos estaban atrapados. El shock momentáneo de escuchar su voz fue rápidamente reemplazado por el frío miedo de lo que había dicho. La armadura no era lo que ella pensaba que era, viva, y peor aún, había fuerzas mucho más poderosas que cualquier cosa que hubiera imaginado persiguiéndola. Kaa golpeó su puño contra la consola, el sonido reverberando a través de la silenciosa nave. Lágrimas de frustración ardían en sus ojos, pero se negó a dejarlas caer. Estaba sola otra vez. Incluso el breve destello de esperanza que había sentido al escuchar la voz de su padre se había extinguido por la escalofriante comprensión de que en lo que sea que se hubiera convertido ya no era el hombre que una vez conoció. No tenía opción ahora, tenía que seguir moviéndose, tenía que adelantarse a lo que fuera que viniera por ella, como si fuera la alarma de la nave sonó a la vida sacándola de sus pensamientos. Una nueva señal apareció en el alma, y esta vez no había duda, la flota la había encontrado de nuevo. Por supuesto, murmuró Kaa con amargura, sus dedos volando sobre los controles. La nave se puso en movimiento, sus motores rugiendo a la vida una vez más. No necesitaba la armadura para decirle lo que ya sabía. Se estaban acercando y rápido, y esta vez podría no haber otro escape milagroso. Su pulso se aceleró mientras la nave se disparaba a través de las estrellas, esquivando y zigzagueando entre los escombros de los mundos olvidados, pero la flota era implacable. Sus naves más rápidas, más ágiles, la estaban alcanzando y ella sabía que no podía dejarlos atrás para siempre. Entonces, cuando miró la consola, vio algo, un icono extraño que no había notado antes, brillando débilmente en el borde de la pantalla. No estaba etiquetado, pero la armadura pareció reaccionar a él, instándola hacia él. Dudó, su corazón latía con fuerza en su pecho. Fuera lo que fuera, era su única opción. Con una respiración profunda, Kaa activó el comando. Los sistemas de la nave se apagaron por un momento, y luego toda la nave comenzó a temblar. Las estrellas fuera de la ventana se volvieron borrosas, mientras el espacio mismo parecía doblarse alrededor de la nave. Kaa agarró la consola preparándose para lo que viniera después. Entonces, con una sacudida violenta y repentina, la nave desapareció en lo desconocido una vez más, y mientras la oscuridad la tragaba por completo, no podía evitar la sensación de que esta vez podría no haber vuelta atrás. Kaa siempre había pensado que el espacio era frío, estéril, incluso, pero ahora que su nave se abría paso a través de lo desconocido, sentía algo peor que frío. Era el escalofrío de la incertidumbre, un vacío que se abría donde deberían haber estado las respuestas. Las estrellas afuera estaban retorcidas, doblándose alrededor de la nave mientras navegaba por una dimensión extraña que no era del todo real. El salto que había iniciado no solo la movió a través del espacio, la había llevado a otro lugar. Los sistemas de la nave zumbaban bajo, casi como si los dos se estuvieran preparando para lo que les esperaba. Las manos de Kaa se cernían sobre los controles alienígenas, pero por primera vez desde que se había puesto la armadura, el tirón guía que había sentido, la conexión intuitiva entre ella y la nave se había ido. Estaba volando a ciegas, su mente se agitaba, reproduciendo la voz de su padre una y otra vez. No. ¿Sabes en qué me he convertido? Esa frase resonaba dentro de su cráneo. ¿Qué significaba siquiera? ¿Se había convertido en algo monstruoso, algo mecánico o peor? ¿Se había roto de formas que no se podían reparar? Kaa negó con la cabeza, sus dientes apretados por la frustración. Él había sido su faro durante tanto tiempo. Durante mucho tiempo, la razón por la que siguió moviéndose, siguió sobreviviendo, y ahora ya no estaba segura de que era real, pero el universo no esperaba respuestas. La nave se sacudió violentamente hacia la derecha, arrojando a Kaa contra la consola. Se quedó sin aliento, y por un breve momento aterrador pensó que toda la nave se iba a destrozar. Las estrellas afuera parpadearon como brasas moribundas, y luego todo volvió a la normalidad. Kaa tosió agarrándose a los bordes del panel de control mientras
Se obligaba a sí misma a enderezarse, el dolor estalló en sus costillas, pero lo ignoró, estaba viva por ahora. La pantalla frente a ella cobró vida mostrando una vasta estructura que se alzaba frente a ella, parecía una estación espacial, pero el diseño era demasiado alienígena, demasiado orgánico. Largas agujas curvas se extendían desde su núcleo como las extremidades de alguna criatura enorme y la superficie pulsaba con un misterioso brillo bioluminiscente. Nunca había visto nada igual. Bueno, eso no parece siniestro en absoluto, murmuró K en voz baja, incapaz de mantener a raya el sarcasmo. Había ironía en esto de ser arrastrada a través del universo por una nave alienígena solo para ser arrojada a la puerta de algo que parecía haber salido de sus peores pesadillas. Su risa era hueca, sin humor, ya ni siquiera sabía qué esperar antes de que pudiera reaccionar la nave. Comenzó su descenso, los motores zumbaban como si estuvieran en piloto automático. K intentó recuperar el control, pero fue inútil. La nave iba exactamente a donde quería ir y para bien o para mal ella solo estaba de paso. El aterrizaje fue más suave de lo que esperaba. La nave atracó contra una de las agujas con un suave silbido y en el momento en que lo hizo toda la estructura pareció reaccionar. Las luces se encendieron a lo largo de la aguja, proyectando el interior de la nave en un resplandor azul fantasmal. K tragó saliva mientras la rampa de embarque descendía con un suave clic mecánico. Por un momento dudó en la parte superior de la rampa, su mano rozando la placa del pecho de la armadura. La luz azul pulsaba al ritmo de los latidos de su corazón, un recordatorio de que no estaba enfrentando esto sola. Lo que fuera la armadura, cualquier conexión que tuviera con esta nave la necesitaría. Ahora más que nunca. Con una respiración profunda, K subió a la rampa y descendió hacia lo desconocido. El aire dentro de la estación era cálido, casi sofocante, y tenía un olor extraño, como a metal y tierra mezclados, un aroma que le recordaba a las hojas en descomposición en otoño. El suelo bajo sus pies se sentía extraño, no exactamente metal, no exactamente piedra, cedía ligeramente mientras caminaba, como si toda la estación estuviera viva. Se estremeció al pensarlo, sus pasos resonaban por los cavernosos pasillos mientras avanzaba, sus sentidos en alerta máxima. Había algo inquietante en el lugar, podía sentir ojos sobre ella, aunque no veía a nadie. La arquitectura de la estación era imposible de descifrar. Cada pared y techo parecían curvarse y cambiar como si la estructura estuviera en un estado constante de transformación. Pero no importaba dónde mirara, no había señales de vida. Justo cuando estaba a punto de regresar a la nave, un suave ruido rítmico llegó a sus oídos. Era débil, apenas audible, pero envió un escalofrío por su columna vertebral. Ella lo siguió, su corazón latiendo en su pecho. El pasillo se abrió a una vasta cámara y en el centro de ella se encontraba una figura alta y oscura. La respiración de K se quedó atrapada en su garganta. Era su padre, pero no el hombre que recordaba. La figura era alta e imponente, envuelto en una especie de armadura orgánica oscura que parecía estar viva. Su rostro, aunque mayormente humano, estaba estropeado por líneas brillantes de circuitos alienígenas que pulsaban al ritmo de su respiración. Sus ojos, una vez cálidos y familiares, eran fríos, calculadores. Él estaba allí esperándola, su expresión ilegible. K dijo en voz baja, su voz ya no crepitaba a través de la calma, era suave calma, y envió un escalofrío por su columna vertebral. Viniste. K apenas pudo encontrar su voz. ¿Qué? ¿Qué te pasó? Inclinó la cabeza estudiándola con una extraña intensidad. Me convertí en parte de algo más grande, algo a lo que ahora también estás conectado. K dio un paso atrás negando con la cabeza. No, este no eres tú, este no es quien eres. Él sonrió entonces, pero era una sonrisa triste, llena de resignación. No tuve elección y ahora tú tampoco. El corazón de K latía con fuerza en su pecho, el miedo arañando sus entrañas. Había imaginado esta unión tantas veces, pero nunca así. Nunca con su padre parado frente a ella, más alienígena que humano, hablando como si su destino ya estuviera sellado y el de ella junto con él. No seré parte de esto. K dijo con voz temblorosa pero firme, no sé qué está pasando, pero no voy a rendirme. La expresión de su padre se suavizó por un momento, un destello del hombre que solía ser, brillando a través del frío exterior. Pensé lo mismo una vez, pero la armadura, de que está hecha, a que está conectada, no hay escapatoria. Elige, consume, la sangre de K se heló. La armadura, la nave, todo era parte de algo más grande, algo que aún no podía ver, pero lo había sentido, como la armadura la guiaba, la controlaba. Había pensado que la estaba ayudando,
Pero ahora no estaba tan segura. Su padre se acercó. Bajó la voz. Vendrán por ti. K, ahora has sido marcada por ellos. Igual que yo. Eres parte del ciclo y si no aprendes a controlarlo para usarlo te destrozarán quienes son. Exigió K, su voz alzándose con una mezcla de miedo y rabia. ¿De qué se trata todo esto? Pero su padre no respondió. Su mirada se desvió hacia la armadura que llevaba, sus ojos entrecerrándose como si viera algo que no era visible para ella. La nave te trajo aquí por una razón, sabe lo que eres, de lo que eres capaz, pero necesitas entender, tienes que tomar una decisión. ¿Qué decisión? Preguntó K, la frustración hirviendo. ¿De qué demonios estás hablando? Sus ojos se encontraron con los de ella, y por un breve momento vio al hombre que solía conocer, el padre que la había protegido, que la había amado. Abrazarlo, dijo en voz baja, o luchar contra ello. Antes de que pudiera responder, el suelo bajo ellos tembló, la estación gimió, las paredes vibraron como si algo masivo se agitara en lo profundo. El corazón de K se aceleró mientras miraba a su alrededor, pero su padre permaneció tranquilo, impasible ante el caos que estalló a su alrededor. Vienen, dijo su voz casi un susurro, tienes que decidir ahora. La mente de Kunk daba vueltas, había demasiadas preguntas, demasiadas cosas que no entendía. La armadura se sentía pesada sobre sus hombros, el peso de su decisión presionándola como una manta sofocante. Cada instinto le gritaba que corriera, que luchara, que hiciera algo, pero estaba paralizada por la enormidad de todo. Y luego, sin previo aviso, su padre se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia una puerta en el otro extremo de la cámara. Sus pasos lentos y deliberados. K lo llamó, pero él no se detuvo, ni siquiera miró hacia atrás. Espera. La voz de K se quebró, la desesperación se filtró en sus palabras. Papá, por favor. Se detuvo en el umbral, su mano apoyada en el marco de la puerta por un momento. Pensó que podría darse la vuelta, podría explicarle todo, podría decirle qué hacer, pero cuando finalmente habló, sus palabras no fueron más que un eco silencioso en la vasta cámara. Lo que elijas, no dejes que te rompa. La puerta se cerró detrás de él, dejando a K parada sola en la cámara vacía. Las paredes aún temblaban, el peso de su elección presionando más fuerte que nunca, y por primera vez no estaba segura de si tenía la fuerza para hacerlo. Las paredes de la cámara continuaron temblando mucho después de que el padre de K desapareciera. Su respiración salió en jadeos irregulares mientras el suelo debajo de ella se movía como un organismo vivo, pulsando con un ritmo inquietante. Todo se sentía mal, el aire, las extrañas superficies orgánicas de la estación y el peso roedor de la armadura sobre sus hombros ya no era solo pesado, se sentía vivo, aferrándose a ella. Pulsando con la misma energía espeluznante que resonaba por los pasillos. Las últimas palabras de su padre permanecieron en su mente, una advertencia silenciosa que asintió con la cabeza. Cada pensamiento, lo que elijas, no dejes que te rompa. La había dejado sin nada más que más preguntas, una elección que parecía imposible y una creciente sensación de pavor, pero por encima de todo la había dejado sola otra vez. No estaba segura de cuánto tiempo se quedó allí mirando la puerta por la que se había desvanecido una parte de ella. Quería correr tras él para exigirle respuestas, para obligarlo a explicar por qué la había abandonado hace tantos años y por qué la estaba abandonando de nuevo ahora, pero la otra parte de ella, la parte que había sobrevivido sola durante tanto tiempo, sabía mejor que no tenía sentido perseguir fantasmas, nunca lo había tenido. Con un gruñido frustrado, K golpeó su puño contra la pared. El impacto envió una sacudida de dolor a través de sus nudillos. Pero no fue suficiente para aterrizarla, para despejar la niebla de confusión que nublaba sus pensamientos. Quería gritar para arrancarse la armadura del cuerpo y tirarla al suelo, pero incluso cuando ese impulso pasó por su mente, supo que era feudal. La armadura era parte de ella ahora, le gustara o no. Contrólate, K, murmuró en voz baja, pasándose una mano por el cabello húmedo. Podía sentir el sudor corriendo por su espalda mezclándose con la fría superficie metálica del traje. Se sentía como si estuviera atrapada en una jaula. Necesitaba moverse. Quedarse en un lugar no era una opción. Lo que fuera que viniera, quienquiera que viniera, tenía que estar lista. Las paredes de la cámara crujieron a medida que los temblores se hacían más fuertes. El suelo se movió bajo sus pies y un ruido repentino, un profundo zumbido resonante resonó por la estación. El corazón de K se sacudió. No era un zumbido mecánico, era algo más primordial, más vivo, como el latido de un corazón, pero en una escala demasiado masiva para comprender. Se giró bruscamente.
escaneando la cámara en busca de cualquier señal de lo que estaba sucediendo. Su pulso se aceleró y su instinto le gritó correr, pero donde no había respuestas aquí, solo la abrumadora sensación de que algo estaba despertando algo antiguo. El zumbido se hizo más fuerte y con él vino una serie de ruidos guturales bajos que enviaron escalofríos corriendo por la columna de K. Era como si las paredes mismas estuvieran gimiendo de dolor. Moviéndose y girando a su alrededor, la estación no solo estaba viva, estaba reaccionando a su presencia. A la armadura grandiosa, murmuró amargamente, sus ojos dirigiéndose hacia el otro extremo de la cámara, donde había otra puerta iluminada por el tenue resplandor azul de las paredes bioluminiscentes, porque entrar en un corazón de oscuridad alienígena es exactamente lo que quería hacer hoy. A pesar del sarcasmo, no había tiempo para dudar. La estación estaba cambiando a su alrededor y no podía permitirse quedarse quieta. Corrió hacia la puerta, sus botas golpeando contra el suelo irregular mientras luchaba por mantener el equilibrio. Las paredes parecían ondularse con cada paso, como si la estación estuviera tratando de desviarla de su curso para atraparla dentro de sus pasillos retorcidos. En el momento en que cruzó el umbral de la puerta, la cámara detrás de ella se selló con un fuerte hueso, un golpe sordo. K apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que el suelo bajo sus pies se moviera. De nuevo, esta vez con más violencia. Se tambaleó hacia adelante. Sus manos agarraron el borde de un panel de control para estabilizarse. El aire a su alrededor era denso y opresivo, como si la propia estación la estuviera presionando, obligándola a enfrentarse a lo que fuera que se avecinara. El pasillo en el que se encontraba era más estrecho que las cámaras anteriores. Las paredes se curvaban hacia adentro como si se cerraran. La luz azul, que una vez fue débil, ahora pulsaba con más intensidad, iluminando el extraño material orgánico que componía la estructura de la estación. Era como estar dentro del vientre de una gran bestia dormida. La respiración de K se entrecortó mientras avanzaba. Su mente se aceleraba con miles de preguntas. ¿Qué era este lugar? ¿Por qué la nave la había traído aquí? Y lo más importante, ¿qué quería decir su padre cuando dijo que la armadura era parte de un ciclo? Odiaba la idea de ser un peón en el juego de otra persona, pero cada instinto le decía que eso era exactamente lo que era. A medida que se adentraba más en la estación, el zumbido se hacía más fuerte, más insistente. No era solo un sonido, era una presencia, algo antiguo y poderoso. Esperándola podía sentirlo en la boca del estómago, un nudo de miedo apretándose con cada paso. El pasillo finalmente se abrió a otra cámara, esta más pequeña, pero no menos inquietante. En el centro de la habitación se alzaba una enorme estructura pulsante que se parecía a un corazón oscuro retorcido y vivo. Su superficie brillaba débilmente, venas de luz azul serpenteando a través de su superficie como ríos de energía. El pulso de K se aceleró mientras se acercaba, los pelos de la nuca se erizaron. Su mente corría con pensamientos contradictorios. Una parte de ella quería darse la vuelta y correr para alejarse lo más posible de esta pesadilla, pero otra parte, una parte más profunda y primaria, se sintió atraída hacia ella, como si la armadura misma la estuviera impulsando hacia adelante, tirando de ella hacia el corazón de la estación. Mientras estaba parada frente a la estructura pulsante, su respiración se quedó atrapada en su garganta. La luz azul que emanaba del corazón parecía resonar con la luz en su pecho. Los circuitos en su armadura pulsaban al ritmo del latido del corazón. La conexión era innegable. Instintivamente K extendió una mano, sus dedos temblaron cuando rozaron la superficie del corazón. En el momento en que su piel hizo contacto, toda la estación se estremeció, las paredes gimieron en respuesta. Una oleada de energía se elevó a través de su cuerpo, abrumando sus sentidos. Jadeó, sus rodillas se doblaron debajo de ella mientras el mundo giraba a su alrededor. Las imágenes pasaron por su mente. Vívida, preocupada y desorientada, vio destellos de una guerra de vastas flotas chocando en el vacío del espacio, de planetas consumidos por el fuego, y luego vio figuras sombrías envueltas en oscuridad, sus ojos brillando con una luz feroz de otro mundo. Eran antiguos y poderosos y venían por ella. K tiró su mano hacia atrás jadeando mientras las visiones se desvanecían. Ella tropezó hacia atrás, su corazón latía con fuerza en su pecho. La estación le había mostrado algo aterrador, pero no era solo una advertencia, era un vistazo del futuro de su futuro, y no estaba lista para ello antes de que pudiera ordenar sus pensamientos. Una voz hizo eco a través de la cámara baja y fría. No era la voz de su padre, esta vez era algo más, algo mucho más viejo.
Que no puedes huir de este niño. Que la sangre se convirtió en hielo cuando la voz reverberó a través de la cámara llenando el aire con un peso opresivo. Miró a su alrededor buscando la fuente, pero no había nadie allí. Solo el corazón de la estación palpitaba constantemente en el centro de la habitación. ¿Quién eres tú? Ella exigió, su voz temblando a pesar de su intento de sonar fuerte. Nosotros somos lo que siempre ha sido. La voz respondió tranquila y sin emociones. Nosotros somos los arquitectos de este ciclo, los que construyeron la armadura que usas y los que decidirán tu destino. El corazón de K se aceleró. Los arquitectos, los que construyeron el brazo, todo lo que ella había estado huyendo de, todo ella había temido que de alguna manera estuviera conectada con ellos, a esta antigua fuerza sombría que había estado manipulando los eventos desde el principio. ¿Qué quieres de mí?, preguntó su voz apenas más que un susurro. El corazón latió más fuerte y la voz respondió con escalofriante certeza: queremos que abraces tu destino para convertirte en lo que siempre debiste ser. K sacudió la cabeza alejándose de la estructura palpitante. No soy parte de tu ciclo, no me importan tus planes, solo quiero salir de aquí. La voz dejó escapar una risa suave casi burlona. No puedes escapar de lo que está escrito en tu propia sangre. K, la armadura te ha elegido por una razón, estás ligada a nosotros en este ciclo. Lo desees o no. El pánico estalló en el pecho de K. La habitación se sentía más pequeña, las paredes presionando a su alrededor. El peso de la armadura, el peso de la elección de la que su padre había hablado, amenazaba con aplastarla. Ella siempre se había enorgullecido de ser independiente y sobrevivir en sus propios términos, pero ahora se sentía atrapada. Pero luego, en las profundidades de su miedo, una chispa de desafío se encendió dentro de ella. No, dijo con voz más firme. Esta vez yo no seré tu peón, no seré parte de tu ciclo. Si quieres que abrace este destino tendrás que forzarme. Hubo una pausa, un largo silencio que se extendió por lo que pareció una eternidad. El corazón continuó pulsando, la energía dentro de él volviéndose más intensa, más volátil. K podía sentir la presión aumentando en la habitación, el aire cada vez más espeso con poder. Entonces la voz volvió a hablar, más suave esta vez, pero no menos amenazante. Así sea, sin previo aviso. El suelo bajo sus pies se sacudió violentamente, las paredes de la cámara se agrietaron y un rugido ensordecedor llenó el aire. K tropezó apenas logrando mantenerse erguido mientras toda la estación parecía cobrar vida reaccionando al desafío en su voz. El corazón en el centro de la habitación latía más intensamente y la armadura de K respondía de la misma manera. Los circuitos en su traje brillaban con una intensa luz azul, podía sentir el poder corriendo a través de ella. La armadura alimentándose de la energía de la estación, haciéndose más fuerte con cada segundo que pasaba, pero incluso cuando el poder surgía dentro de ella sabía que estaba al borde de algo peligroso. La armadura no era solo una herramienta, estaba viva y quería consumirla tal como había consumido a su padre. Tenía que tomar una decisión ahora. Con una respiración profunda, K concentró toda su fuerza de voluntad en la armadura, obligándola a obedecer sus órdenes. Podía sentir que se resistía a retroceder, pero se negó a dejarla ganar. No iba a ser un peón en el juego de nadie, ni de los arquitectos, ni de sus padres y ciertamente no de las armaduras. La visión de Chamber K se volvió borrosa y su cabeza palpitaba con la fuerza de todo, pero no lo soltó. Con una última oleada desesperada de fuerza de voluntad, obligó a la armadura a doblarse a su voluntad. La energía que la recorría alcanzó un punto álgido y luego, con un destello de luz cegador, todo se quedó quieto. El corazón dejó de latir, la pared dejó de temblar y K se quedó sola en la cámara silenciosa. La armadura zumbaba suavemente contra su piel. Tenía una por ahora, pero en el fondo sabía que esto era solo el comienzo. El aire dentro de la estación alienígena se había movido. K estaba parada en el centro de la cámara. Su corazón aún latía con fuerza por la confrontación con la voz que se había declarado como los arquitectos de la armadura. La estructura en forma de corazón en el centro de la habitación brillaba débilmente, su pulso ahora más lento, casi como una criatura en un profundo aliento dormido, pero todo en este lugar gritaba que algo estaba esperando, algo inevitable. El silencio la envolvió, pero su mente se aceleró examinando el torrente de información, el miedo y la emoción que la habían inundado desde que entró en esta pesadilla. Su padre, la armadura, los arquitectos, las piezas del rompecabezas se arremolinaban en ella, pensamientos, y por primera vez el caótico, los fragmentos comenzaron a asentarse para tener sentido. La respuesta estaba ahí, escondida a simple vista. Las últimas palabras de su padre resonaron en su mente: lo que sea que elijas, no dejes que te rompa los
Arquitectos habían esperado que ella fuera otro engranaje en su ciclo para ser usada manipulada. La armadura había sido diseñada no para proteger sino para controlarla, para atraparla en la misma lucha interminable en la que había caído su padre, pero había una sutil ironía en todo esto, una ironía de que los arquitectos no habían entendido que K no era como su padre durante tanto tiempo, por lo que había sido definida su necesidad de sobrevivir para adaptarse a cualquier situación que se le presentara. No era la fuerza o la resistencia lo que la había mantenido viva, era algo más simple, algo más humano. Elección. Había aprendido a navegar por la galaxia tomando las decisiones correctas en los momentos correctos, no a través de la fuerza bruta o grandes actos de heroísmo. Nunca había querido ser la heroína, nunca quiso llevar el peso del destino sobre sus hombros, pero los arquitectos habían subestimado eso mismo, habían asumido que ella seguiría el mismo camino que aquellos que la precedieron como su padre, pero no lo sabían. Su mente estaba clara ahora que había la respuesta, la única respuesta: la armadura, la nave, los arquitectos, todos eran parte de un solo sistema, una red que había sido diseñada para atrapar a aquellos que eligieron la armadura. No era un aliado, era una trampa, pero las trampas podían volverse contra sus creadores. Lentamente K avanzó hacia el corazón palpitante en él. Centro de la cámara. Su cuerpo estaba tenso, todos los músculos al límite, pero su mente estaba tranquila, no iba a correr más, iba a terminar con esto. La voz resonó una vez más, aunque esta vez más silenciosa: no puedes luchar contra lo que ya está escrito, eres parte del ciclo justo. Cuando tu padre aceptó tu destino, K ignoró la voz que había terminado de escuchar, entidades omniscientes invisibles que pensaron que podían dictar su futuro mientras se acercaba al corazón. El brillo azul de su armadura intensificó los circuitos pulsando al ritmo de la energía que irradiaba desde la estación. La conexión era innegable ahora, pero esa conexión era la clave de todo. Fats, sobrevalorada. K murmuró, su voz firme llena de una tranquila confianza que no había estado allí antes de que extendiera su mano hacia el corazón. En el momento en que sus dedos rozaron su superficie, una oleada de energía se disparó a través de ella, mucho más intensa que cualquier cosa que hubiera sentido antes. Era como si la estación misma estuviera tratando de consumirla para unirla a su voluntad. La voz se hizo más fuerte, más insistente: no te resistas, solo te destruirás a ti misma. Pero K no se resistió, no en la forma en que los arquitectos pensaron. Que cerró los ojos, enfocándose en la armadura, podía sentirla zumbando a su alrededor, los circuitos brillando más mientras extraían energía de la estación, pero en lugar de dejar que la armadura la controlara, hizo algo que los arquitectos no habían anticipado: la soltó. La armadura siempre había buscado control sobre su cuerpo, sobre su mente. Pero, ¿y si nunca hubiera sido realmente control? ¿Y si el poder estuviera en rendirse y renunciar a lo mismo? Los arquitectos creían que ella se aferraría al poder mismo. K había pasado toda su vida tomando decisiones que la mantuvieron con vida, que le dieron una ventaja en un universo al que no le importaba si vivía o moría, y ahora, de pie en el centro de un antiguo alienígena en su estación, atada por un ciclo que había atrapado a innumerables otros antes que ella, se dio cuenta de que la única forma de liberarse era elegir lo único que los arquitectos no habían previsto: para rechazar la armadura por completo. La oleada de energía se intensificó, las paredes de la estación temblaron violentamente como si estuvieran reaccionando a su decisión. La voz se volvió frenética, ahora su comportamiento tranquilo fue reemplazado por una aguda urgencia: no puedes desafiar el ciclo, morirás sin la protección de la armadura. Pero K no estaba escuchando, sus pensamientos eran muy agudos, su enfoque inquebrantable. La armadura no era protección, era una prisión, y ella tenía la llave. Con un último aliento, K deseó que la armadura la liberara. Los circuitos se encendieron uno la última vez, y luego con un brillante destello de luz azul atenuaron la armadura despegada de su piel. Sus pedazos se disolvieron en el aire como polvo, el peso se levantó de sus hombros, y por primera vez desde que se la había puesto K se sintió libre. La conexión entre ella y la estación se cortó instantáneamente, el corazón latió violentamente, su ritmo se volvió errático como si fuera un mal funcionamiento mientras las paredes de la cámara temblaban. Las grietas se extendían a través de la extraña estructura orgánica. K tropezó hacia atrás viendo cómo el corazón comenzaba a colapsar y sobre sí mismo su energía parpadeaba salvajemente. La estación se estaba deshaciendo, rompiéndose en las costuras, su fuente de
Energía desestabilizada por lo mismo que había tratado de controlar la voz resonó una última vez débil y desvaneciéndose. Te arrepentirás de esto y luego silenciarás. La estación gimió una última vez antes de que las luces se apagaran hundiendo la cámara en la oscuridad. Ka permaneció allí por en el momento en que su respiración comenzó en ondas lentas y constantes. El peso de lo que acababa de suceder la presionó, pero no era la misma presión asfixiante que había sentido antes. Esto era diferente. Este era el camino hacia la libertad. Ella había elegido y al hacerlo, había roto el ciclo. No hubo una gran explosión, no hubo una batalla cataclísmica para terminar todas las batallas. Elegir no jugar el juego en absoluto. Cuando los últimos restos de energía de la estación se apagaron, Ka hizo su camino de regreso hacia la bahía de atraque. El barco al que había llegado todavía estaba allí silencioso y oscuro, sus sistemas desconectados ahora que el control de la estación había sido cortado, pero no importaba, ya no necesitaba el barco. Ka entró por la escotilla abierta, sus pasos resonaban suavemente en el barco vacío. El barco se sentía diferente ahora, más pequeño, menos imponente. Sin la armadura, sin la conexión con los arquitectos, era solo otra reliquia de un pasado olvidado. Como ella se paró en la cabina mirando la vasta extensión de estrellas, más allá de una extraña sensación de paz se instaló sobre ella las preguntas que la habían perseguido durante tanto tiempo: el misterio de la armadura, el destino de su padre, los grandes diseños del arquitecto. Todos habían sido respondidos, pero no de la manera que ella esperaba. Su padre había quedado atrapado por su propia creencia en el poder de la armadura, en la idea de que tenía que luchar contra los arquitectos, pero había visto la verdad del ciclo. No se trataba de luchar, sino de entregar lo mismo que los arquitectos solían: controlar sus víctimas, y ahora se acabó. Ka activado los sistemas de la nave, establecían manualmente un rumbo hacia el sistema estelar más cercano. Los motores zumbaban y cobraban vida. La nave vibraba bajo sus pies mientras las estrellas se extendían ante ella. La enormidad de lo que acababa de hacer se estableció en el ciclo, se rompió. Los arquitectos, quienesquiera que fueran, habían desaparecido, la armadura, la estación, todo eso había desaparecido y con él la carga de un destino que nunca había deseado. Por primera vez en mucho tiempo Ka sintió algo que no se había permitido sentir en años. Espero que no fuera el gran mundo destrozado. No sabía lo que le deparaba el futuro, pero no lo necesitaba. Había hecho su elección y eso fue suficiente. Cuando el piloto automático del barco se activó y las estrellas se desdibujaron en rayos de luz, Ka se reclinó en su asiento dejando escapar un suspiro largo y constante. Este era el final de un viaje y el comienzo de algo desconocido, no algo más grande, no algo destinado, sino algo suyo, y eso era todo lo que necesitaba. El barco aceleró a través de la vasta extensión del espacio dejando la estación muerta detrás de Ka. Observó las estrellas, pasan una pequeña sonrisa tirando de las comisuras de su boca. Ella había elegido y estaba libre al final y